Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Les agradecemos su puntualidad. En unos minutos estaremos dando inicio con nuestra sesión del día de hoy a cargo del doctor Carlos Hernández y el doctor Adán López, que abordarán un tópico de suma importancia como es el manejo de la embolia pulmonar. Les agradezco la presencia. En unos minutos estamos dando inicio. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos aquellos que se están conectando. En 2 minutos damos inicio. 2 minutos y estamos comenzando. Muchas gracias por estar conectados. Gracias. Muchas gracias a todos por estar conectados. En 1 minuto damos inicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les agradezco la puntualidad con la que nos acompañan. Ya estamos en nuestra habitual sesión de la semana. El doctor Carlos Hernández, que la estará coordinando, se integrará en unos momentos. Está con un paciente. Y bueno, mientras voy a coordinar esta sesión, que hoy tenemos un invitado de lujo, que va a estar a cargo del doctor Adán López, médico especialista en medicina de emergencia, egresado del Hospital Lenin Fonseca y posteriormente realizó estudios de su especialización en medicina de cuidados críticos en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, así como también tiene una alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular en el Instituto Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Actualmente es médico adscrito al servicio de medicina interna del Hospital Vivian Pelas en la unidad de cuidados intensivos. Y el doctor pues, López, con mucha experiencia en el manejo de la embolia pulmonar en pacientes incluso COVID complicado.
Hoy nos va a abordar un tópico de mucha importancia para los médicos generales, ginecólogos, cirujanos, por supuesto, médicos de emergencia, médicos de cuidados intensivos, como es esta complicación que muchas veces la podemos ver secundaria a eventos crónicos o a eventos agudos como es la embolia pulmonar. ¿Cuál debe ser el manejo, el abordaje idóneo desde que sospechamos el diagnóstico en la emergencia hasta su manejo en la unidad de cuidados intensivos? Sin mayor preámbulo, le agradezco al doctor López que haya aceptado la invitación y le cedo la palabra. Doctor López. Muchas gracias, doctor Bencom. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Para el día de hoy, la clase o la plática que vamos a ver se me hace muy importante, muy necesaria. Es un tema contemporáneo que siempre lo va a ser. Y dado el gran volumen de contenido que hay de la embolia pulmonar, hemos decidido verla primeramente pues como un manejo inicial desde que el paciente lo recibimos, o en este caso pues sospechamos por primera vez una embolia pulmonar aguda, hasta su manejo en las primeras horas, sea que el paciente lo derivemos a una unidad de cuidados intensivos o se realice pues una estratificación de riesgo y quizás se decida realizar un manejo fuera de áreas críticas, ¿no? Entonces, para comenzar, parte de los tópicos que vamos a ver el día de hoy, principalmente pues nos vamos a guiar, nos vamos a orientar con las guías, principalmente las guías europeas de cardiología, en las que tienen una actualización del año 2019. Vamos a ver posteriormente tratar de adaptar el manejo según la estratificación de riesgo que tengamos. Vamos a ver qué opciones de anticoagulación tenemos y qué opciones se recomiendan de anticoagulación a estos pacientes. El manejo de soporte que podemos brindar, sobre todo en la embolia pulmonar de riesgo alto. Y vamos a tratar de ver por último pues lo nuevo que pueda haber en evidencia, principalmente de los últimos 3 años. Para tener algunos datos epidemiológicos, sabemos que la embolia pulmonar es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente. La incidencia anual es variable según algunos países. Estos son datos de Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, hay 37,000 muertes relacionadas con una enfermedad tromboembólica venosa. Y de estas, el 34% están relacionadas con una muerte súbita en las primeras horas. Y es aquí la importancia de por qué realizar este abordaje y este manejo inicial de manera precisa. Y muchas de ellas pues fueron diagnosticadas en un estadio post-mortem. Algunos tratamientos e intervenciones son más efectivas cuando hay una adherencia a unas guías de práctica clínica, que es lo que se ha tratado de estandarizar en algunos países, y también han tenido con los últimos años un efecto positivo en el pronóstico de la tromboembolia, sobre todo en disminución, ¿no?, de la mortalidad, de recurrencia, episodios de recurrencia, y también nuevos avances en la parte de la terapia. Para comenzar, sabemos que lo primero que debemos de hacer ante un paciente que tenemos en el área de la emergencia, pues evaluar mediante datos clínicos y una probabilidad preprueba, que en este caso pues podemos tener escalas útiles para para este fin. Dentro de ellas pues la escala de Ginebra, y tenemos la escala de Wells. Dentro de estas pues la escala de Ginebra nos va a proporcionar algunas probabilidades que pueden ser de baja, intermedia, alta. Y de baja probabilidad se refiere a que la probabilidad de tener
un episodio de enfermedad tromboembólica, pues es menor del 10%. Y algunos de los síntomas más comunes pueden llegar a ser disnea, dolor torácico, síncope, hemoptisis e inestabilidad hemodinámica. Dentro de esto, pues es la disnea, quizá el síntoma más común, puede estar presente hasta en el 65% de los pacientes. Y siempre es importante tomar en cuenta que podemos llegar a tener hasta un 40% de pacientes sin factores de riesgo o sin factores predisponentes, ¿no? Entonces, la utilidad de utilizar estas pruebas siempre es muy necesaria, y tenemos una escala que nos ayuda a descartar pacientes que quizás no necesitan estudios adicionales, que en esto pues un esquema clínico en el que la ausencia de todos los datos o síntomas que se evalúan, si están ausentes, pues la probabilidad de que tengan una embolia pulmonar aguda es muy baja, ¿no? Entonces, se puede evitar el utilizar estudios adicionales. Adicionalmente, pues en las guías del 2019 hacían una recomendación, un énfasis en el estudio del dímero D con valores de corte ajustados por edad y o adaptados a la probabilidad clínica como alternativa pues a valores fijos. Esto con un nivel de evidencia 2A. Y otra parte de las evaluaciones que te recomendaban, pues además de los scores clínicos como el PESI, también recomendaban una evaluación de lo que era el ventrículo derecho mediante pruebas de imagen o determinación de biomarcadores para estratificar el riesgo, ¿no? Entonces, evaluando esta parte, el dímero de la utilidad que llegamos a tener con él, sobre todo, pues por ejemplo, como podemos verlo en este estudio desde el 2009, en los pacientes en los que podemos tener una probabilidad preprueba no alta, esto es una probabilidad sea intermedia o baja, con un valor de dímero D negativo, pues tenemos una sensibilidad o un valor predictivo negativo hasta del 99%, o si utilizamos otras evaluaciones, como por ejemplo criterio clínico o unas escalas simplificadas que pueden ser probable o improbable. En cada uno de estos podemos ver de que el valor predictivo negativo se mantiene. Obviamente esto no se cumple pues, para los casos en los que tenemos una probabilidad preprueba alta, en este caso el valor del dímero D no nos va a ayudar a descartar o confirmar tromboembolia. Y parte de las recomendaciones del valor ajustado a la edad es que tomemos en cuenta que los pacientes que tengan por arriba de 50 años, vamos a multiplicar la edad por 10 y en este caso pues ese va a ser su valor de corte para dímero D. Por ejemplo, un paciente de 70 años, al multiplicarlo por 10, el valor de dímero D que vamos a tomar en cuenta, pues va a ser, ya no va a ser el corte de 500, sino de 700. Para pacientes con cáncer, lo que se ha evaluado es de que estos pacientes como pueden tener un riesgo incrementado o estadios o fenómenos protrombóticos que pueden ser sin ningún tipo de significancia clínica, podemos llegar a tener valores de dímero D más altos. En este caso, pues recomendaban que por lo menos en pacientes con cáncer, un punto de corte de 700 podría llegar a ser útil. Ahora, utilizando escalas clínicas preprueba y valores de dímero D, pues podemos llegar a evitar la necesidad de realizar pruebas adicionales hasta en lo que es el 30% de los pacientes, y es parte de la utilidad de este algoritmo, ¿no? Dentro de las pruebas de imagen, voy a hacer énfasis principalmente en las pruebas de imagen que nosotros tenemos disponibles y también en las que tienen una mayor utilidad. En este caso vamos a hablar de la angiotomografía de tórax. Dejo de lado algunos estudios que se recomiendan, como por ejemplo los estudios de gammagrafía, de ventilación-perfusión, que sí llegan a tener una utilidad, sobre todo en pacientes en los que no queremos utilizar tal vez medios de contraste, o pacientes que no queremos exponerlo a dosis altas de radiación, pues pueden llegar a ser útil, sobre todo pues cuando tenemos una radiografía de tórax normal. Pero hablando de la angiotomografía de tórax, la utilidad que tenemos, por ejemplo, en el valor predictivo negativo, cuando la probabilidad
llega a ser de baja intermedia es del 96% y 89% respectivamente. Y en este caso, pues, solamente cuando tenemos una probabilidad preprueba alta y llevamos a este paciente a angiotomografía y una angiotomografía, por ejemplo, nos resultó negativa para T. En este caso, pues, queda a discusión, un poco a discusión de si es necesario realizar algún estudio adicional. La recomendación en este caso es de que queda a criterio clínico, según la probabilidad, pero que una angiotomografía negativa por sí, pues sí te predice que el riesgo de tener una enfermedad tromboembólica a un periodo de 3 meses es menor del 2%, entonces es bastante segura para descartar en este caso la probabilidad de una angiotomografía. Y dentro de la parte de la angiotomografía también es importante poder diferenciar cuando tenemos signos, sobre todo signos vasculares, que pueden estar relacionados más bien con hipertensión pulmonar de forma crónica, como una TEP crónica. Dentro de esto, los datos más directos que tenemos son defectos de llenado de la pared que sean excéntricos principalmente, o un truncamiento que lo tengamos abrupto, y que encontremos irregularidades de la íntima, defectos de llenado intraluminales, estenosis y sobre todo un área de estenosis en el sitio del trombo, pero con una dilatación postestenótica o tortuosidad vascular. Nos hablan de signos vasculares de cronicidad. Algunos datos indirectos y que pueden ser reportados de manera más frecuente son, por ejemplo, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, que en este caso, por ejemplo, una dilatación por arriba de 29 milímetros en hombres o 27 milímetros en mujeres, nos habla quizás de que quizás el evento no es agudo y pudiera ser un evento crónico. Algunos otros datos como derrame pericárdico o dilatación de la aurícula derecha, en este caso todos por tomografía, reportados por tomografía. Me disculpan que se detuvo. Ok. Dentro de los hallazgos ecocardiográficos que nos van a servir principalmente para estratificar el riesgo de la enfermedad, y cuando llegamos a tener una tromboembolia pulmonar aguda de riesgo alto, donde el paciente llega con inestabilidad hemodinámica y quizás no tenemos el suficiente tiempo ni las condiciones para realizar una angiotomografía de urgencia, y sobre todo porque con inestabilidad hemodinámica prima más es más importante realizar un manejo que realizar un diagnóstico. En este caso, pues la ecocardiografía nos puede ayudar a identificar algunos datos orientados a embolia pulmonar o descartar que la causa de la inestabilidad hemodinámica pues no sea otra. Dentro de estos, pues vamos a hablar de signos que pueden ser reportados más frecuentemente. Dentro de estos podemos tener el agrandamiento del ventrículo derecho, esto en un eje paraesternal o bien en un eje de 4 cámaras, que encontremos una relación o una diferencia entre lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor a 1.0. Nos habla de datos de dilatación o disfunción del ventrículo derecho. El signo de McConnell, que es un signo que lo podemos ver en este eje, en esta vista, en esta ventana de 4 cámaras, en el que llega a haber fundamentalmente una disminución de la movilidad de lo que es el anillo tricuspidio, y llega a haber llega a aparentar un incremento de la movilidad del ventrículo derecho, que está principalmente a expensas de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Esto se conoce pues como signo de McConnell. Es un hallazgo bastante común en tromboembolia pulmonar de riesgo alto. Y algunas otras hallazgos que podemos tener en ecocardiografías, por ejemplo, un aplanamiento del septum interventricular, esto es por la interdependencia ventricular que se produce producto de la dilatación del ventrículo derecho. En este caso, pues el ventrículo derecho llega a aplanar lo que es el septum interventricular,
y por tanto comprometer el llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Otros datos que podemos encontrar en cuanto a datos de hipertensión pulmonar, por ejemplo, una vena cava inferior distendida con una colapsabilidad disminuida, es un dato indirecto de hipertensión pulmonar, y algunos otros signos que dentro de estos pues, que ya pueden llegar a ser más específicos para tromboembolia pulmonar. Tenemos el signo del 60-60 en el que encontramos un tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho menor de 60 milisegundos, y también un gradiente pico sistólico, una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar por ecocardiografía menos de 60 milímetros de mercurio, es lo que es conocido como 60-60. O bien podemos llegar a ver un trombo, una visualización directa del trombo a través de la ecocardiografía, que se ve o que se mueve entre lo que es ventrículo derecho o incluso el inicio de las ramas pulmonares. Les comentaba el TAPSE o la excursión del anillo tricuspidio. Si esta excursión está por debajo de 16 milímetros, es un dato de disfunción del ventrículo derecho, o bien evaluando por Doppler tisular la velocidad picosistólica de lo que es el anillo tricuspidio. En este caso, cuando está reducida por debajo de 9.5 centímetros por segundo, habla a favor de disfunción del ventrículo derecho. Evaluando o sintetizando estos hallazgos y la importancia que tienen a la hora de evaluar, y es precisamente porque la presencia, por ejemplo, de un TAPSE menor de 16 milímetros o una relación BDBI mayor a 1.0 se ha asociado a pronósticos desfavorables. Y lo otro que tenemos que saber es que la presencia de algunos de estos signos, sobre todo algunos signos de disfunción ventricular derecha, de forma aislada, no tienen una correlación directa con inestabilidad, pero si ya asociamos varios de estos hallazgos, precisamente sí ya están correlacionados con datos de inestabilidad hemodinámica y mal pronóstico a corto plazo. Dentro de los signos inequívocos que podemos tener de embolia pulmonar aguda por ecocardiografía, les comentaba el signo de 60-60, el signo de McConnell, o que podamos tener visualización directa de los trombos en corazón derecho o en el tronco de la arteria pulmonar. Dentro de estos, sobre todo la asociación de dos de estos signos, se encontraba que la probabilidad de tener una embolia pulmonar aguda es del 100% prácticamente. Lo único que lo vamos a encontrar únicamente hasta en un 12% de los pacientes que puedan presentarse. Entonces, encontrarlos es altamente predictivo para embolia pulmonar aguda, pero no encontrarlos no nos llega a descartarlo. Algunos datos que nos puedan sugerir hipertensión pulmonar crónica y sobre todo la importancia de no sobrediagnosticar a los pacientes pueden ser el aumento del grosor de la pared del ventrículo derecho, o si tenemos pacientes con una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio, posiblemente se trate de algo crónico, o bien por este mismo valor pues una velocidad pico sistólico mayor de 3.8 metros sobre segundo te habla a favor de cronicidad. Y dentro de las utilidades, como mencionaba, de estos hallazgos era dando un ejemplo de un paciente que podamos tener en la emergencia con inestabilidad hemodinámica, con la incapacidad de poder moverlo a un estudio diagnóstico, tener o realizar una ecografía transtorácica al pie de la cama del paciente, y sobre todo si lo encontramos con datos de sobrecarga de presión, podría justificarnos el inicio de una terapia de reperfusión de urgencia, sobre todo pues cuando está comprometida lo que es la vida del paciente. Entonces, el algoritmo que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, principalmente en estos pacientes, es tenemos sospecha de embolia pulmonar en pacientes que quizás no tienen inestabilidad hemodinámica. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la probabilidad de embolia pulmonar y en base a esto determinar si el paciente se le va a realizar una prueba de dímero D o una angiotomografía.
de tórax. En probabilidad baja o intermedia, una prueba de dímero D negativa o por debajo del punto de corte, pues nos permite excluir a los pacientes y darles manejo por otra causa, pero no descartar embolia pulmonar. Si nos sale una prueba positiva, pues iría eventualmente a angiotomografía, y una probabilidad alta con una angiotomografía negativa, solamente si tenemos una muy alta sospecha y no podamos establecer diagnóstico de otra patología, pues sí se iría a investigaciones adicionales. Si no se podría manejar como un caso no de embolia pulmonar y ser manejado por otras causas. Dentro de las recomendaciones que tenemos para evaluación de la gravedad y el riesgo de mortalidad, entonces se va a estar clasificado así en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y en los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica. En este caso, los pacientes con inestabilidad hemodinámica no es necesario realizar estudios o exámenes diagnósticos, sobre todo de laboratorio, para iniciar un manejo. La ecografía sí sería de mucha utilidad para orientarnos a la causa de la inestabilidad. Y en los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica sí podemos integrar indicadores clínicos de imagen de laboratorio y sobre todo comorbilidades o factores agravantes. Dentro de los indicadores clínicos, los datos que podemos llegar a tener como variaciones en signos vitales, datos de insuficiencia respiratoria, un paciente que llega a la emergencia por haber tenido un síncope en horas previas, pues nos va a hacer sospechar que pudiera tratarse de una embolia pulmonar. De los datos de imagen, la ecocardiografía transtorácica pues nos llega a ser muy útil. En estos casos, sobre todo en los casos de síncope, pues siempre considerar o un paciente que pueda llegarnos también con datos de un ictus o una enfermedad cerebrovascular aguda, pues considerar la posibilidad de un embolismo paradójico y buscar por datos de foramen oval permeable también es muy útil. Y dentro de los valores de laboratorio que están relacionados con mal pronóstico o que nos sirven para estratificar el riesgo, tenemos la cuantificación de enzimas cardíacas, en este caso troponinas, troponina I o troponina T, los valores de NT-proBNP, lactato, creatinina y sodio, principalmente están correlacionados con evolución desfavorable cuando se encuentran alterados, y también considerar la presencia de comorbilidades o factores agravantes. Ahora bien, para definir inestabilidad hemodinámica tienen que haber unas condiciones. Una de ellas, pues, paciente que pueda tener parada cardíaca, en este caso, pues, estaba más que claro. En los pacientes que puedan tener tensión arterial sistólica menor de 60 más datos de hipoperfusión sistémica, o bien que requieran vasopresores para mantener estos valores de tensión arterial sistólica, pues ya están calificados como inestabilidad hemodinámica o un dato de hipotensión persistente, en el que pueda haber una tensión arterial sistólica menos de 90 o caída mayor de 40 milímetros de mercurio, a pesar de maniobras que nosotros podamos realizar para corregir esta hipotensión, define la inestabilidad. Esta parte es importante saberla porque pues, un paciente que tiene de forma transitoria hipotensión y que corrigió con alguna maniobra que nosotros o que se realizó al momento de su atención, pues no calificaría dentro de inestabilidad hemodinámica, sobre todo si no tiene datos de hipoperfusión sistémica o datos de bajo gasto cardíaco, ¿verdad? El índice PESI es un score que te evalúa parámetros clínicos presentes al momento de la evaluación con algunas comorbilidades y factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, la evaluación nos permite estratificar a los pacientes en cinco grupos, en los que pacientes que tengan una puntuación por debajo de 85, pues se clasifican dentro de los grupos 1 y 2, que en este caso, pues el riesgo de mortalidad es bastante bajo. Ya estratificando al paciente por arriba de los 86 puntos en clase 3, 4, 5, pues la mortalidad incrementa de forma gradual. Entonces, otro de los parámetros que podemos evaluar
para estratificar a nuestros pacientes en emergencia utilizando la ecocardiografía. Las relaciones que puedan haber, como por ejemplo, entre lo que es la presión arterial sistólica cuantificada por la fórmula de Bernoulli a través de la ecocardiografía transtorácica con un volumen sistólico del ventrículo izquierdo estimado a través de la integral tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, una correlación entre estas, que es precisamente el primero que tenemos en el modelo de análisis multivariable, un valor que se correlacione, que sea mayor a 1.0, está relacionado con incrementos de mortalidad para cardíaca o necesidad de intervención como objetivo primario que fue evaluado en este estudio. Y también trataron de evaluar cómo era su rendimiento en comparación con algunos parámetros clínicos como por ejemplo el PESI y el score BOBA, donde se ve que incluso la determinación de este valor de presión sistólica de la arteria pulmonar con el volumen sistólico del ventrículo izquierdo podría correlacionar mejor con efectos adversos desfavorables en el paciente sobre escalas clínicas como PESI o incluso BOBA. Dentro de las recomendaciones que tenemos para el manejo de la embolia pulmonar de alto riesgo es, uno, no demorar su atención, administrar heparina a 80 unidades kilo en bolo, valorar la necesidad de soporte respiratorio, oxígeno, el uso de cristaloides como parte del manejo de disfunción del ventrículo derecho, valorar el uso de inotrópicos vasopresores y en caso muy estrictamente necesario, la intubación o la ventilación mecánica, pues vamos a tratar de verlo de manera más ampliada más adelante. Este algoritmo es la recomendación de las guías europeas igualmente, entonces la idea principal o inicial es estabilizar a nuestro paciente. En este caso, si logramos estabilizarlo, vamos a considerar la necesidad de hacer angiotomografía coronaria. Si no, el paciente no se puede mover a angiotomografía, pues se puede hacer un eco al pie de la cama y valorar terapia de reperfusión de forma inmediata. Si no llegásemos a tener una estabilización inicial en los países donde está disponible el ECMO, pues el ECMO venoarterial es la opción para poder tener ese puente o esa brecha de ganar ese tiempo para poder iniciar algún tipo de terapia de reperfusión. Y ya posteriormente a la terapia de reperfusión, pues vamos a valorar qué tipo de terapia de reperfusión le vamos a dar, si va a ser trombólisis o algún tipo de manejo mecánico. Y así vamos a decidir si el paciente pues iría a trombólisis o algún tipo de manejo mecánico como embolectomía quirúrgica o bien o una lisis dirigida por catéter. Dentro de las recomendaciones para el manejo de la TEP en el paciente sin inestabilidad hemodinámica, tenemos la recomendación de realizar un ecocardiograma a pie de la cama si tenemos datos de disfunción del ventrículo derecho. Vamos a valorar el uso de una angiotomografía, y si la angiotomografía fuese positiva, el tratamiento de la embolia pulmonar pues se debe realizar. En este caso, si no hay disfunción del ventrículo derecho y el paciente sigue chocado, en este caso es con inestabilidad hemodinámica, pues tenemos que buscar otras causas. Esta parte quería hacerle énfasis, son las recomendaciones igualmente de la guía, en el que hace énfasis principalmente en recomendar, en iniciar inmediatamente la anticoagulación en cuanto nosotros tengamos una sospecha de embolia pulmonar, sin demorar para estudios diagnósticos. Incluso esto se aplica para los pacientes en los que tengamos una sospecha de TEP de riesgo moderado o de riesgo bajo, siempre y cuando hayamos confirmado el diagnóstico.
Y otra de las recomendaciones que llegamos a tener como parte de la guía y que vamos a abordar posteriormente es, por ejemplo, el uso del tratamiento trombolítico. Ya tiene indicaciones o nivel de evidencia 1B. En este caso, la embolectomía quirúrgica en los pacientes en los que la trombólisis pues, está contraindicada o una trombólisis fallida, pues tenemos la opción te recomiendan el uso el manejo con embolectomía pulmonar y el tratamiento percutáneo dirigido por catéter igualmente en los pacientes en los que tenemos contraindicación de trombólisis o falla de la misma. Entonces, cuando tenemos un fracaso de la trombólisis o contraindicación, pues tenemos estas dos recomendaciones por parte de la guía: considerar la embolectomía quirúrgica y el tratamiento percutáneo dirigido por catéter, que lo vamos a estar viendo posteriormente. Dentro de las recomendaciones para la embolia pulmonar de riesgo intermedio o bajo, siempre se mantiene lo de iniciar la anticoagulación lo antes posible. En este caso, de decidirse iniciar anticoagulación parenteral, pues el uso de heparinas de bajo peso molecular o Fondaparinux ya tienen recomendaciones 1A, así como el uso de anticoagulantes orales directos en lugar de antagonistas de la vitamina K, pues con recomendaciones 1A. Y solamente cuando utilizamos antagonistas de la vitamina K, pues mantener una anticoagulación parenteral, principalmente en los 3 a 5 días hasta alcanzar un INR de 2.5, pues se mantienen como las recomendaciones 1A. Y solamente no vamos a utilizar anticoagulantes directos en pacientes que puedan tener insuficiencia renal grave o tasa de filtrado glomerular menor de 25 a 30 ml en minutos, durante el periodo de embarazo o lactancia, o pacientes que puedan tener un síndrome de antifosfolípidos. Dentro de los tratamientos de reperfusión que te recomienda, pues los habíamos mencionado, trombolítico, ya sabemos, en pacientes que tienen deterioro hemodinámico, alternativa al tratamiento trombolítico de rescate en casos de inestabilidad hemodinámica, pues considerar lo que es la embolectomía o tratamiento percutáneo. Y te hace un énfasis en rojo de no utilizar trombólisis sistémica en pacientes que puedan tener una embolia pulmonar de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Ahora, la clasificación que tenemos de los pacientes por medio de escalas clínicas, marcadores bioquímicos, sobre todo enzimas cardíacas y hallazgos ecográficos, nos permite estratificar a los pacientes en riesgos bajo, intermedio o alto. En este caso, el riesgo bajo va a ser el paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, que tiene un PESI o un PESI de 1 a 2 o un PESI simplificado de 0, y sobre todo pues que no tenemos alteración de marcadores de biomarcadores como troponinas. Podemos clasificarlo dentro de scores bajos. Se le va a realizar una evaluación por ecocardiografía solamente en casos necesarios. Pero el estratificar a los pacientes en el riesgo bajo, pues nos da la oportunidad de no realizar un manejo tan intensivo, e incluso en estas guías pues consideran el dar manejo domiciliario en estos pacientes. Ya los pacientes que puedan tener un PESI mayor de 2 y sobre todo que tengan la presencia de alteración de biomarcadores como son troponinas o bien disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía o por angiotomografía, nos permite clasificarlos dentro del riesgo intermedio, que riesgo intermedio bajo va a ser cuando solamente uno de estos parámetros va a estar alterado, y intermedio alto cuando vamos a tener alteración tanto de enzimas cardíacas como de alteraciones de disfunción del ventrículo derecho, y el alto pues cuando hay datos de inestabilidad hemodinámica claramente. Dentro del algoritmo de manejo recomendado, pues tenemos aquí que el paciente de riesgo intermedio, sobre todo el de riesgo intermedio alto, requiere una monitorización porque es el paciente que en las siguientes horas se nos
uno puede presentar deterioro hemodinámico y se puede necesitar un tratamiento de reperfusión, de rescate, ¿no? Y claramente, pues el paciente de alto riesgo, pues iría directamente pues a las medidas de soporte y el tratamiento de reperfusión. Entonces, hablábamos del paciente que tenga un riesgo bajo, ¿no? Entonces, en algunos estudios se empezó a considerar la posibilidad de darle manejo ambulatorio en estos pacientes, sobre todo porque se había encontrado que el riesgo de mortalidad pues, era bajo. No tenían quizás comorbilidades o factores agravantes, y teníamos una atención ambulatoria adecuada y un tratamiento, opciones de tratamiento anticoagulante, ¿verdad? Esto no sería como una práctica que se pueda realizar en todos los países. Tendríamos que evaluar eh, más factores o considerar si cumplimos con todos esos parámetros para hacerlo. Podría ser una opción en países donde ya tengamos un sistema de atención prehospitalaria pues mucho más desarrollado. No estoy seguro que podríamos llegar a tenerlo aquí o podríamos dar una opción de este manejo con todos los pacientes de riesgo bajo pues en nuestro país o en nuestras condiciones, ¿no? Dentro de otros parámetros que evaluaban para valorar el riesgo de mortalidad a 30 días, utilizaban unos criterios de exclusión del GESTIA, que en este caso el GESTIA le hacía preguntas en el caso de que todas las preguntas fuesen negativas. El paciente tenía la seguridad de darle manejo ambulatorio y sobre todo pues pacientes que por ejemplo no tuviesen dolor, que no fuese una embolia pulmonar a pesar de que el paciente estaba con tratamiento anticoagulante, que tenga por ejemplo más de 24 horas sin oxígeno. Podemos considerar pues un manejo más liberal, que tenga un riesgo de sangrado relativamente bajo, que no estuviera con infección, que no tuviera datos de malignidad, que tenga una buena función renal, una adecuada función hepática, que no sea embarazada y que no tenga antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Pues eran dentro de los factores que consideraban o que valoraban para egresarlo. Ahora, hablando ya de las terapias de trombolisis, veamos. Dentro de las medidas de soporte que podemos tener al paciente que tenemos con inestabilidad hemodinámica en emergencia o en área hospitalaria, tenemos varios parámetros o varias opciones de manejo de esta insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Uno, considerar el uso de volumen, vasopresores inotrópicos y vasodilatadores pulmonares o algún tipo de agente que mejorara lo que era la contractilidad ventricular. Dentro de esto, pues los bolos de cristaloides te los recomienda la guía en pacientes con presión venosa central baja. Ya hay recomendaciones de, bueno, no utilizar tanto marcadores como la presión venosa central. Sin embargo, la mejor correlación que tiene la presión venosa central baja cuando la tenemos, por ejemplo, por debajo de 5 milímetros de mercurio, parece ser seguro pues administrar un bolo de cristaloides de 300 a 500 ml, sea de solución salina o de Ringer lactato. Y en este caso, pues como no tenemos una posibilidad o si no tenemos el chance de utilizar un catéter venoso central, sea porque el paciente esté en trombolisis o un tratamiento anticoagulante, y colocar un catéter venoso central en ese contexto pues es muy arriesgado, pues podemos utilizar mediciones estáticas o dinámicas por ecocardiografía. En este caso, una vena cava inferior menor de 2 centímetros y que tenga una colapsabilidad mayor del 50% correlaciona muy bien con presiones venosas centrales bajas o menores de 5 milímetros de mercurio, y nos permite el chance de valorar, ¿verdad? En este caso, los cristaloides.
Obviamente no vamos a administrarle cristaloides a un paciente que llega todo lo contrario, llega con datos de sobrecarga hídrica, que en este caso, pues nuestra orientación de manejo pues debe ser hacia considerar el manejo de diuréticos. Vasopresores, recomendado utilizarlos de manera temprana, sobre todo porque nos ayudan a mantener una perfusión sistémica y una adecuada perfusión coronaria del ventrículo derecho, sobre todo porque en casos de un compromiso ventricular derecho podemos llegar a tener áreas de isquemia en el ventrículo derecho muy importantes, y también nos ayudan a mantener una relación de resistencia vascular sistémica sobre periférica pues alta y evitar que nuestro paciente nos colapse. El uso de inotrópicos vamos a considerarlos únicamente después que hayamos iniciado vasopresores y en pacientes que tengan datos de bajo gasto cardíaco a pesar de vasopresores, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay riesgos asociados al inicio de esto, sobre todo el dobutamina, ¿no? En el que puede haber presencia de arritmias, incremento pues, de la taquicardia o vasodilatación con la consecuente hipotensión. Los estudios, por lo menos estudios aleatorizados en los que se ha evaluado el levosimendan y el óxido nítrico, pues no hemos tenido como tal un beneficio clínico alguno. Algunas de las recomendaciones para su uso o que de las opciones que se valoran, pues es sobre todo porque te pueden llegar a mejorar, a disminuir lo que es la resistencia vascular pulmonar. Sin embargo, pues mencionaba, pues todavía no tenemos así como datos suficientes de peso para recomendar su uso. Dentro del soporte respiratorio, principalmente considerar el uso de medidas no invasivas como por ejemplo cánulas nasales de alto flujo o ventilación no invasiva, porque recordemos que el compromiso de la oxigenación de estos pacientes va a estar dado principalmente por una perfusión alterada, por lo que intubarlos de manera inmediata podría llevarnos más bien a complicaciones como por ejemplo la hipotensión que puede ocurrir durante la inducción. Esto se ha visto que es más común en los pacientes que se utiliza propofol, por lo que en caso de que sea muy necesario la intubación, realizar la inducción con etomidato o ketamina, minimizar el periodo de apnea para evitar de que haya acumulación excesiva de dióxido de carbono. Y otra de las recomendaciones que se hacen es pues, considerar la intubación despierto para evitar utilizar estos inductores. Y en este caso, pues únicamente utilizando lidocaína local, algunas series de casos, que es la única evidencia que hay disponible, pues han reportado supervivencia de las primeras 24 horas post intubación hasta del 88% de los pacientes. Pero insisto, pues no va a ser la ventilación invasiva nuestra primera arma, pues primeramente vamos a tratar de brindar oxígeno para mantener saturaciones por arriba del 90%. Y en caso de ser intubado y que el paciente pues ya lo tengamos en medidas en una ventilación mecánica invasiva, pues las estrategias de ventilación protectora, evitando sobredistensión y evitando también atelectasia, pues parece ser la medida más recomendada. En este caso, lo que te dice es que tener volumen excesivo no es bueno, pero también tener volumen, muy poco volumen tampoco llega a ser bueno. Y con las recomendaciones con el uso de PIP son sobre todo, pues vas a darle el soporte de PIP que considere a juicio clínico. No hay como un valor de PIP en el que se recomiende utilizar específico. Sin embargo, pues sabemos que no podemos dar valores de presión que nos vayan a comprometer más lo que es la función del ventrículo derecho, por lo que únicamente vamos a dar el PIP necesario para evitar, por ejemplo, atelectasias. Ya entrando en materia de trombólisis sistémica, la trombólisis sistémica se ha visto que el mayor beneficio lo tenemos si se inicia en las primeras 48 horas, aunque podemos llegar a tener beneficios a pacientes que tienen hasta 14 días desde que iniciaron los síntomas. La reducción o la mejoría en objetivos combinados de mortalidad y sobre todo recurrencia en los pacientes que llegaron a desarrollar inestabilidad hemodinámica pues están bastante claros.
Las tasas de hemorragia grave, al compararlos con solo anticoagulación, pues sí son mucho mayores. En algunos casos están reportadas hasta casi del 10% y de hemorragia intracraneal del 1.7%. Y una de los fundamentos teóricos para utilizar la trombólisis en la embolia de riesgo intermedio era por una reducción del riesgo de descompensación, pero se ha visto de que en estos casos el aumento del riesgo de la hemorragia no supera el beneficio clínico. Por lo tanto, la trombólisis sistémica pues solo va a estar recomendada para pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que en este caso sí los beneficios superan a los riesgos que también están descritos. Dentro de los estudios de trombólisis hay metaanálisis, como mencionábamos. En este caso, pues la recomendación, como la mencionábamos, era únicamente de utilizarla en pacientes que tuviesen un riesgo alto, sobre todo pues porque el beneficio combinado sí llegaba a ser mayor, no así en los pacientes que llegaban a tener un riesgo intermedio o riesgo bajo, ¿no? Dentro de los esquemas recomendados para utilizarlo, pues los de los que tenemos nosotros disponibles en el país, alteplase y streptokinasa. En este caso, se recomendaban esquemas de infusión acelerados sobre un régimen prolongado de 12 a 24 horas, y por eso que el alteplase se recomendaba sobre el uso de streptokinasa o uroquinasa, por ejemplo. Y la dosis que vamos a utilizar, la dosis estándar que tenemos, que realmente pues está basada en estudios de síndrome coronario, pues es de utilizar 100 miligramos durante 2 horas, administrar un bolo de 10 miligramos y el resto posteriormente pues en las 2 horas. Tenemos que evaluar las contraindicaciones, sobre todo las contraindicaciones absolutas de estos pacientes. Es necesario mencionar que, por ejemplo, las contraindicaciones relativas eso precisamente son contraindicaciones relativas, pero que en presencia de datos de inestabilidad hemodinámica o donde está comprometida la vida del paciente, ya las contraindicaciones relativas pues no tienen que hacer pensar de que si no tenemos otras opciones de tratamiento, pues debemos de sí tomarlas en cuenta, pero no descartar el uso de trombólisis, ¿no? Para absolutas, el riesgo de sangrado conocido, que haya tenido sangrado gastrointestinal en el último mes, cirugía, trauma o lesión en las últimas 3 semanas, un evento vascular isquémico en los últimos 6 meses o un evento hemorrágico cerebrovascular en cualquier momento, ¿no? Van a ser nuestras contraindicaciones absolutas. Dentro de los estudios se ha valorado el uso de dosis media o de dosis reducida de trombólisis, y para esto pues un estudio muy representativo, el estudio MOPED, en el que se encontró de que el objetivo principal de reducir o de evitar una inestabilidad hemodinámica o una recurrencia de una embolia pulmonar o evitar que el paciente desarrollara datos crónicos de hipertensión, pues se logró, pero a costa de no tener ninguna mayor incidencia en lo que fueron sangrados. No hay como un beneficio absoluto en el que decir de que utilizar dosis reducidas pues nos previno mayor sangrado y se mantuvo el mismo beneficio, sino pues todo lo contrario. Otro de los estudios que se realizó, que en este caso pues algunos llegan a ser estudios prospectivos o observacionales, evaluando dosis media versus dosis completa, pues no se encontraron beneficios en la mortalidad. En este caso, pues la mortalidad hospitalaria
utilizando dosis media, dosis completa, fue del 5 y del 7%, y no hubo una reducción en lo que fue la tasa de hemorragias mayores, entonces no se encontró ningún tipo de beneficio. Este fue otro estudio ya del 2021, un estudio de un solo centro, 76 pacientes, en el que comparaban dosis media de alteplase versus enoxaparina, dosis 1 miligramo por kilo cada 12 horas, que en este caso, pues los datos principales en los que se encontró tal vez beneficio fue en una tasa o de deterioro hemodinámico, muerte en los primeros 7 días, pero objetivos compuestos pues no se lograron alcanzar, y pues además fueron estudios prospectivos sin un valor pues de evidencia clínica lo suficiente como para justificarlo como manejo rutinario. Dentro de los esquemas de anticoagulación, tenemos las opciones disponibles en enoxaparina, principalmente 1 miligramo por kilo cada 12 horas, o bien 1.5 por kilo una vez al día. En los casos de los que podamos tener contraindicación, por ejemplo, para anticoagulación, como en pacientes que puedan tener un HIT, pues el uso de fondaparinux pues, llega a ser la opción más viable en estos pacientes con las dosis que mencionaba. De los anticoagulantes orales directos, dentro de los beneficios que tenemos es que se pueden establecer dosis fijas de estos, tienen menores interacciones al compararlos con anticoagulantes de la vitamina K, no van a estar recomendados en pacientes que tengan un compromiso grave de la función renal. Y al compararlos con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K o heparinas de bajo peso molecular, no son inferiores en la recurrencia de enfermedad tromboembólica a más de 6 meses. Por eso pueden ser recomendados como estrategia inicial en un paciente que no tenga datos de inestabilidad hemodinámica. Al comparar estos anticoagulantes directos con antagonistas de la vitamina K, incluso se ha llegado a ver de que hay una tendencia a una disminución de la recurrencia o de la aparición de hemorragia mayor, y es por eso que se recomiendan sobre antagonistas de la vitamina K, excepto en casos especiales. Estos son los estudios que han evaluado el uso de anticoagulantes directos sobre vitamina K, donde tenemos un beneficio combinado de ellos a favor de los anticoagulantes directos, excepto en pacientes en los que esté contraindicado, como hablamos, por ejemplo, embarazadas, y dentro de las opciones que tenemos de anticoagulantes, por ejemplo, tenemos rivaroxaban o apixaban, que en este caso se indican dosis completas, 15 miligramos 2 veces al día durante los primeros 21 días, y posteriormente se puede reducir la dosis a 20 miligramos hasta los 6 meses, y posterior a los 6 meses evaluar si el paciente llega a requerir terapia, requiere prolongar la terapia. En este caso, otra opción pues es la apixaban, que en este caso durante la primera semana va a ser a dosis de 10 miligramos 2 veces al día, y posteriormente se va a reducir a 5 miligramos 2 veces al día hasta los 6 meses. En el caso de que el paciente lo manejemos con heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, por lo menos durante la primera semana, va a estar indicado en los pacientes en los que no vamos a utilizar rivaroxaban o apixaban, y consideramos el inicio, por ejemplo, de dabigatran o de oxaban. Recordemos, la primera semana, los primeros 5 a 7 días, siempre debe utilizarse heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, y hasta después de eso considerar dabigatran o deoxaban. En el caso de que utilicemos antagonistas de la vitamina K, pues se van a mantener hasta que lleguemos a los objetivos de INR. Posteriormente se suspenden las heparinas de bajo peso molecular y se mantienen los antagonistas de la vitamina K. Dentro de las
las oportunidades de manejo que tenemos con antagonistas de la vitamina K, tenemos la utilidad que hay en embolia pulmonar con síndrome de antifosfolípido, donde se encontró un menor riesgo de mortalidad o hemorragia mayor al compararlo con anticoagulantes directos, por ejemplo. Y otro de los beneficios que tiene, o de que tiene es que permite al paciente realizarse o aprender de su enfermedad y pues, realizar automonitorización, y esto sí nos disminuye los eventos tromboembólicos o mantener al paciente en mayor rango terapéutico. Según la edad, vamos a utilizar dosis iniciales de 5 a 10 miligramos. Dentro del tratamiento percutáneo que se recomienda como opciones, tenemos tratamiento percutáneo dirigido por catéter, en el que pues hay una sonda en el que tiene liberación de dosis muy reducidas de fármaco trombolítico y permite también una aspiración de la liberación de trombos. Hay una combinación de esta terapia con desprendimiento trombótico asistida por ultrasonido, que en este caso, por ejemplo, el equipo, el sistema ECOS, nos permite estar administrando dosis de droga reducida por un tiempo considerable y al mismo tiempo realizar fragmentación del trombo por medio de la sonda ultrasónica y estar realizando una aspiración de la liberación del trombo. Durante algún tiempo se estuvo utilizando la trombectomía reolítica con trombólisis dirigida, en este caso el mismo un catéter, pues en el que de manera más proximal liberaba un volumen de solución salina a altas velocidades, y posteriormente por un orificio más distal donde las presiones disminuían, se realizaba una aspiración de lo que era la fragmentación del trombo, pero ya actualmente pues está en desuso. Dentro de la evidencia que tenemos para utilizar la trombólisis dirigida por catéter, pues los estudios principales están orientados a evaluar parámetros a largo plazo, como por ejemplo cambios en la presión arterial sistólica, tanto posterior al procedimiento como a los 3 meses. Y en este caso todos los estudios pues, que vemos acá en la tabla mostraban una evidencia a favor de la terapia, de la trombólisis dirigida por catéter. Esto lo que nos llegaba a impactar principalmente era en la calidad de vida o en la presencia de síntomas a largo plazo, sin tener como tal un beneficio directo en la mortalidad. El estudio Knockout fue posteriormente a que se redujo el tiempo en el que se aplicaban las terapias dirigidas por catéter, principalmente pues, combinadas con ultrasonido. Se redujo el tiempo de 18 a 24 horas, se trató de reducir a un tiempo menor de 6 a 12 horas, y se trató de evaluar si reduciendo el tiempo pues se mantenía el impacto en el riesgo, ¿no? de hipertensión pulmonar crónica o de recurrencia de la embolia pulmonar. Y lo que se ve al integrar pues estos estudios es que el beneficio, sobre todo por cambios en la relación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pues se mantenían en el tiempo. Había una disminución significativa de lo que era la presión sistólica de la arteria pulmonar y se mantenía a los 3 meses, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta pues de que estos estudios son estudios, todos son prospectivos, aunque son multicéntricos, todavía pues no están dentro de la recomendación principal o sobre la trombólisis sistémica en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ya la embolectomía quirúrgica, pues la recomendación que se realiza es considerarla en los pacientes que tengan contraindicación, por ejemplo, a una trombólisis, en los pacientes con inestabilidad hemodinámica,
Y en este caso, pues, el paciente pues, tiene que realizársele un bypass cardiopulmonar. O bien, el paciente que está con inestabilidad hemodinámica y no logramos mantener esa estabilidad hemodinámica, pues la opción de considerar un mecanismo de oxigenación extracorpórea venoarterial era como la indicación principal, ¿no? Sobre todo porque el paciente que nosotros vamos a considerar brindarle terapia con ECMO, pues no podemos mantener, o no se recomienda por lo menos, en base a los resultados, no se recomienda mantener únicamente terapia de anticoagulación, sino considerar, pues, en este caso, pues, algún tipo de procedimiento que la embolectomía quirúrgica, pues, reportó tasas de supervivencia a 30 días superiores. Y también, pues, el menor riesgo de recurrencia de embolia pulmonar. Ahora, integrando esto, ¿qué nos recomiendan las guías como estrategia a seleccionar? Como vemos, la embolectomía, pues la recomendación que te dan es únicamente en los pacientes que tienen contraindicación a la trombólisis o fracaso de esta, o bien lo mismo el catéter dirigido, el catéter percutáneo dirigido con trombólisis in situ a baja dosis en los casos en los que la trombólisis fracasa o está contraindicada. Ahora, el tratamiento de reperfusión vamos a tener en los pacientes que tenemos, por ejemplo, en riesgo intermedio o riesgo intermedio alto, en los que están recibiendo tratamiento anticoagulante y tienen un deterioro hemodinámico, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a considerar un tratamiento de reperfusión que únicamente cuando tenemos fracaso del tratamiento de reperfusión o como alternativa a este, pues que se puede considerar la embolectomía quirúrgica o el tratamiento percutáneo dirigido. Dentro de esto, pues los estudios, lo principal que tenemos es de que se están reportando serie de casos, estudios prospectivos en los que el uso de estas técnicas están teniendo buenos resultados. Aún no tenemos un nivel de recomendación adecuado, pero hay estudios en marcha que se espera nos den una mayor claridad en este sentido. Otra de las recomendaciones que hace la guía, pues, es la creación de equipos de respuesta multidisciplinario. En este caso, la iniciativa PERT fue un estudio que se inició en 2 centros de Estados Unidos. Uno de ellos fue el Hospital General de Massachusetts, por allá en el año 2013-2014, donde la creación de estos equipos de respuesta rápida que estaban integrados por varias especialidades, tanto desde el área de la emergencia, como la parte de cardiología, cirugía cardiotorácica, un cardiólogo intervencionista, angiólogos vasculares, hematólogos, neumólogos, intensivistas, pues discutían el caso una vez que se activaba el sistema. Principalmente este sistema ha tenido como mayor utilidad en la estratificación de los pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto que van a ser sometidos a un procedimiento intervencionista. Entonces, a la par de que se estaba realizando manejo, pues se realizaba una discusión y se llegaba a un consenso del caso en el que se tomaban, pues, distintos tipos de estrategias. Haciendo un resumen hasta la fecha de todos los estudios disponibles, los hallazgos principales que tenemos con la creación de estos grupos, o de estos equipos, es fundamentalmente que ha dado chance a utilizar terapias avanzadas o intervencionistas de manera más frecuente en pacientes con riesgo intermedio alto, sin tener un mayor riesgo de complicaciones. Sin embargo, pues evidencias en cuanto a beneficios en la mortalidad no están todavía muy claros en cuanto a tanto en pacientes con alto riesgo como en riesgo intermedio, o algunos
resultados de importancia como días de estancia hospitalaria o resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es como un resumen de los estudios o de los estudios más recientes en los que la mortalidad principalmente en el caso de pacientes con alto riesgo y los pacientes con riesgo intermedio pues todavía no está bien clara a favor de los equipos. Dentro de las otras opciones de manejo, los filtros de vena cava inferior, ya no hay una recomendación generalizada para su uso. Se van a estar contraindicados, están indicados en pacientes que tengan una contraindicación, por ejemplo, para anticoagulación y sobre todo tengan evidencia de una trombosis profunda proximal, en pacientes que tengan una recurrencia de embolia pulmonar a pesar de anticoagulación, y cuando sabemos que el foco es una TB, una trombosis venosa profunda. Se está considerando también en pacientes que tienen enfermedad tromboembólica de alto riesgo. Y futuras direcciones en este sentido o en la evaluación de terapias avanzadas, pues hay dos estudios que son dos estudios multicéntricos que sí están siendo aleatorizados, en este caso el PEITHO-3 y el HIPETHO, en el que se está evaluando dosis reducida de trombolítico en tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio, o estudios, el HIPETHO, en el que se está evaluando el manejo dirigido por catéter más anticoagulación versus anticoagulación sola en los pacientes de riesgo intermedio alto. Pues sí, se espera de que podamos tener como una mejor luz en este sentido. Ya para poblaciones especiales, por ejemplo, pacientes con cáncer, el manejo estándar llega a ser las heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, pues estudios como estudios que compararon edoxaban con el dalteparina, pues no habían datos de inferioridad, por lo que podríamos llegar a considerar el uso de anticoagulantes orales directos, excepto en pacientes que tengan cáncer gastrointestinal, donde el riesgo de hemorragia pues es mayor. En este caso, pues se recomienda mantener el uso de heparinas de bajo peso molecular, y ya pues los estudios ya te hablan a favor de estas terapias, heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales sobre antagonistas de vitamina K, pues, en estos pacientes. En el embarazo, las recomendaciones de la guía van a estar orientadas en utilizar los mismos métodos diagnósticos formales, quizás ajustados, utilizar reglas de probabilidad clínica, estudios de imagen que expongan menos a la paciente gestante a dosis altas de medios de contraste o de radiación, sobre todo. Están a favor de utilizar dosis fijas de heparina bajo peso molecular orientadas al peso de la paciente en los primeros meses de embarazo. En la TEP de alto riesgo, pues siempre se mantiene la recomendación de la trombólisis o embolectomía quirúrgica, y especialmente desaconsejan el utilizar anticoagulantes directos tanto en el embarazo y la lactancia, perdón, aquí no es gestación sino lactancia, y el cuidado específico de no realizar procedimientos invasivos sobre lo que es médula espinal, tanto abordaje paraespinal como epidural, antes de las 24 horas de la última dosis de heparina de bajo peso molecular, o si se aplicó heparina, esperar por lo menos hasta las 4 horas posteriores a su retiro para iniciarlos nuevamente. Dentro de las recomendaciones para realizar diagnóstico en las embarazadas, pues hay dos algoritmos recomendados. Uno es utilizando el score o la escala de Genova combinada con dímero D. En el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga una probabilidad pretest de baja intermedia con un dímero D negativo, pues podemos descartar la embolia pulmonar. Ya si tenemos alta sospecha o el dímero D está positivo, pues considerar, por ejemplo, el uso de una ecografía o el uso de una
sonografía de 4 puntos en las piernas. En caso de que no salga positiva, pues realizamos el diagnóstico de embolia pulmonar sin necesidad de estudios adicionales, o si fuese negativa, pues sí valorar llevar a esta paciente a una angiotomografía. El otro algoritmo es la evaluación de una escala clínica por el algoritmo GEERS, en el que te evalúa, por ejemplo, la presencia de signos clínicos de trombosis venosa profunda, hemoptisis o una probabilidad diagnóstica de embolia pulmonar, que si tenemos datos clínicos de trombosis venosa profunda y le hacemos un ultrasonido de 4 puntos en el que está negativo, pues vamos a evaluar. Si el paciente no tiene ninguno de estos ítems y un ultrasonido de 4 puntos normal, pues podemos evaluar los valores de dímero D. Y según los valores de dímero D podemos excluir embolia pulmonar, o si está por arriba de 1000 o de 1.0 por microgramos por ml, pues considerar un estudio diagnóstico ya como la angiotomografía. Si está presente uno de estos 3 ítems, el valor de dímero D pues tiene que ser todavía más bajo. En este caso te lo recomiendan hasta 0.5 para excluir la probabilidad de dímero D o decidir si es necesario realizar algún tipo de terapia adicional. Ya una vez que podamos tener, por ejemplo, una sospecha de embolia pulmonar con una probabilidad alta o una probabilidad intermedia con un dímero D positivo, pues consideramos anticoagular a este paciente, realizar estudios adicionales que emitan menos radiación, y si tenemos diagnóstico de una trombosis venosa profunda, pues continuamos con el uso de heparina. Si no está presente, pues ya consideramos el realizar estudios adicionales. En este caso, por ejemplo, los estudios de perfusión, si tienen una tasa de radiación muchísimo menor. En este caso, pues teniendo un estudio de perfusión con baja probabilidad para embolia pulmonar, podemos descartar la embolia pulmonar. O si fuese un valor indeterminado o incluso de alta probabilidad, en este caso sería positivo, pues podemos considerar el continuar con la terapia de anticoagulación. La trombólisis en el embarazado, en el posparto, pues es bastante segura. Incluso se han reportado tasas de supervivencia hasta del 94%, con tasas de riesgo de sangrado, principalmente en el posparto relativamente altas, en algunos casos reportando pues una mortalidad fetal hasta del 12%, pero recordemos que va a ser la opción de tratamiento que tenemos a un paciente que pues, tiene una alta probabilidad de morir, porque va a ser el paciente con inestabilidad hemodinámica, en el que nuevamente pues, los beneficios van a superar a los riesgos. Ya para finalizar, voy a compartir estos mensajes claves que están en consonancia con las recomendaciones de las guías europeas, y es que en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pues el utilizar una ecografía transtorácica para diferenciar TEP de alto riesgo de otras causas de choque, pues es una sugerencia bastante útil y sobre todo bastante práctica y realizable, ¿no? en las áreas de emergencia. Si sospechamos de embolia pulmonar, pues no tenemos que demorar el inicio de anticoagulación, a menos de que tengamos algún tipo de contraindicaciones. Otro de las recomendaciones es utilizar pues probabilidades, algoritmos diagnósticos y algunos estudios como por ejemplo el dímero D, para evitar el uso de pruebas innecesarias, sobre todo en los pacientes en los que utilizando estos algoritmos nos dan una baja probabilidad para TEP. Las estrategias de reperfusión pues, que vamos a evaluar van a estar de acuerdo al paciente que tengamos, a los recursos y la experiencia. En este caso, pues si solo tenemos disponible trombólisis sistémica, pues es lo que vamos a llegar a utilizar. Y la anticoagulación con anticoagulantes directos se recomienda sobre un régimen, por ejemplo, con heparina de bajo peso molecular o antagonistas de la vitamina K, excepto en situaciones especiales o donde haya contraindicaciones para el uso de anticoagulantes. Y de esta manera, pues agradeciéndoles por su participación, estamos abiertos a preguntas y espero pues de haber resumido, porque sí es un tema bastante extenso,
donde puedan surgir varias preguntas. Realmente en los últimos años el manejo no ha cambiado tan significativamente. Estábamos a la espera de estudios que puedan tener una visión más clara sobre todo en la embolia pulmonar de riesgo intermedio, sobre todo en la de riesgo intermedio alto, que es la que se nos pudiera descompensar, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, López, por la ponencia muy completa, muy, obviamente con muchos puntos a abordar. Vamos a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. A ver, en este momento no. Nos piden la palabra el doctor Mario Mallorca. Vamos a permitir. Adelante, doctor. Puede hacer uso de su micrófono. Buenas noches. Excelente ponencia, doctor López. Solo tendría una consulta. Gracias. ¿Qué mención le hace el uso de bemiparina en TEP? Y, si hay alguna indicación de enviar otro estudio adicional, además de después de una angiotac. Sí, bueno, de bemiparina creo que el contexto donde se ha estudiado más la bemiparina es en un contexto profiláctico y no tenemos como tal tanto estudios en embolia pulmonar y pues ya sabemos un postquirúrgico o un periodo perioperatorio, ¿no? En algunos países incluso no está disponible la bemiparina, pues incluso no sé si tenga aprobación por la FDA y es por eso pues que no se menciona tanto. Con respecto a la otra pregunta, era sobre... ¿Qué otro estudio diagnóstico considerarías? Ok, en este caso, por ejemplo, tenemos una angiotomografía negativa en un paciente que tenemos una sospecha alta de que sea una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, las recomendaciones en este caso son, uno, realizar nuestra sonografía de 4 puntos de miembros distales para buscar trombosis venosas profundas, es una opción. Si vamos directamente a la parte pulmonar, pues los estudios de ventilación perfusión son de mucha utilidad cuando los tenemos disponibles. En este caso, por ejemplo, se utiliza un estudio de perfusión junto con el de ventilación. Se dice que en los pacientes que tengan, por ejemplo, quizás una radiografía de tórax normal, tal vez no es necesario realizar el estudio de ventilación, solamente nos quedamos con el de perfusión. Y en este caso, por ejemplo, el tener un reporte de alta probabilidad para TEP por un estudio de ventilación-perfusión, pues es casi diagnóstico de embolia pulmonar. Y solamente en los casos que también este estudio te reporte como indeterminado, que en los casos, por ejemplo, fuera del contexto de embarazadas, pues es una proporción bastante baja, pues podría ser de utilidad. Y el otro estudio recomendado, pues, por ejemplo, el uso del SPECT-CT, que pues no lo tenemos disponible en el país. ¿Considerarías, doctor López, el ingreso del TEP intermedio a la UCI siempre? En este caso, del riesgo intermedio, tenemos que saber clasificarlo, por ejemplo, en el riesgo intermedio alto o en el riesgo intermedio bajo. ¿Por qué? Sobre todo porque el riesgo intermedio alto definitivamente sí consideraría ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, pues, pero para esto debemos de haberle realizado inicialmente ya a nuestro paciente por lo menos una ecografía y en base a esto determinarlo. Si llegamos a realizar una ecografía y resulta que no tenemos hallazgos de disfunción del ventrículo derecho, quizás sí podríamos considerar su manejo en hospitalización, pero solamente si lo clasificamos como un riesgo intermedio bajo, ¿no? Pero el riesgo intermedio alto sí, definitivamente pues debe estar en un entorno de mayor vigilancia. Hay otra pregunta.
Rubén Arauz, excelente conferencia, doctor. ¿Cuál sería el beneficio de dapagliflozin por encima de rivaroxaban en estos casos? En este caso, doctor, no tengo Sí, suficientes datos o información de dapaglifosina como en el tratamiento caso, para... en este Sí, contexto de embolia pulmonar aguda. claro. Excelente, igual considero. Aníbal Morales, buenas noches, no pude ver toda la persona, pero es muy interesante. Solamente sabría saber, bueno, cuándo va a estar la ponencia en el canal de YouTube. Estará, creo, más o menos a partir de una semana estará disponible. Otra pregunta muy interesante. ¿Qué opinión le merece la anticoagulación en pacientes con trombocitopenia significativa, los pacientes hepatópatas, pacientes oncológicos? ¿Qué comentario tienes para este grupo de pacientes? Bueno, las recomendaciones principales, por ejemplo, en pacientes con trombocitopenia significativa, valorar el uso de Fondaparinux, que en este caso, comenzar con dosis hasta de 10 miligramos, pues bastante útil. Pacientes con hepatopatía, principalmente, pues no utilizar anticoagulantes orales directos. Y, por ejemplo, de pacientes en sepsis o pacientes oncológicos, pues creo que las recomendaciones pasan por valorar heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales directos, y independientemente de que tengan sepsis o patologías oncológicas, siempre y cuando pues no tengan inestabilidad hemodinámica. Ya con inestabilidad hemodinámica, pues la recomendación va a ser el uso de heparina no fraccionada. Sí, igual recordar que va a estar en dependencia también de los niveles de plaquetas del abordaje, ¿no? Si menos de 30.000, de 30.000 a 50.000, o sea, un paciente con 80.000 puede recibir su tratamiento adicional con heparinas de bajo peso, ¿no? Entonces también hay que hacer la estratificación en base Sí. a la cifra. En pacientes oncológicos, si bien es cierto, la mayor parte de las pautas recomiendan 3-6 meses. Es una pregunta siempre compleja en los diferentes foros. ¿Cómo manejar la anticoagulación? ¿Cuánto tiempo? Esto va a depender, recuerden, de algunos factores, por ejemplo, el tratamiento oncológico, que El tipo de algunas drogas son un factor de riesgo, ¿verdad? Para desarrollar eventos trombóticos, como bien comenta el doctor. El tipo de cáncer, o sea, algunas neoplasias, incluso hay un par de trabajos con profilaxis, pacientes con mieloma, con lenalidomida, los pacientes con cáncer de páncreas. Y creo que el punto muy importante, hay dos conceptos, por ejemplo, la trombosis asociada a catéteres en los pacientes oncológicos. Aquellos que utilizan PORT, deberíamos retirar o no deberíamos de retirar el catéter PORT, deberíamos de darle el tratamiento extendido si el paciente tiene enfermedad activa. O sea, yo en lo personal, si el paciente tiene enfermedad activa, este es el factor de riesgo, siempre y cuando la anticoagulación, por supuesto, no está generando mayor estrés, creo que hay que continuarla, ¿verdad? Pero al menos, como comentó el doctor López ahí en su ponencia, el tratamiento debe ser muy similar al paciente convencional, pues de 3 a 6 meses, tratarlo como un paciente de alto riesgo, teniendo en cuenta esas otras características que le incrementan per se el riesgo, ¿verdad? El tratamiento que el paciente tenga y el estado de la enfermedad. Obviamente, doctor López, no, pues a veces podría ser una limitante en cuanto al diagnóstico, pero ¿qué comentario te merece los estudios de gamografía, la ventilación, perfusión, fuera de la logística, de no tenerlo a la mano, etcétera, ¿verdad? Pues sí hemos tenido la oportunidad de indicarlos quizás fuera del país. Viéndolo, creo que la utilidad, como te lo mencionaba la guía, quizás sea en el paciente en el que tengamos una radiografía de tórax normal donde sabemos que la ventilación pues no está comprometida, pero en sí la logística de realizar el estudio pues requiere llevarlo a una sala donde va a estar durante bastante tiempo, durante un tiempo considerable, pues realizando un estudio donde tenemos el riesgo de, o el
la probabilidad de que no sea concluyente para embolia pulmonar, y es como lo que nos quedaría de duda, ¿no? Si indicarla o no. Obviamente tenemos el contexto quizás de una paciente embarazada, donde quizás no queremos someterla a una radiación aumentada, aunque hay protocolos de baja radiación con angiotomografía, donde se pueden realizar, pero pues hay contextos específicos donde podemos evitar el uso de quizás medios de contraste o bien radiación excesiva a un paciente, y quizás podría ser la oportunidad para utilizar estos estudios de ventilación-perfusión. El doctor Harold Ríos pide la palabra. Adelante, doctor. Adelante, doctor Ríos. Adelante, doctor Ríos. Ok, parece que no. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Aquí. Ok, creo que por ahorita no. No tenemos. Bueno. Ok. Perfecto, no tenemos mayor pregunta. Ya son las 6:30, obviamente estamos contra el tiempo. Doctor López, nuevamente te agradezco muchísimo. La embolia pulmonar obviamente es un factor de suma importancia. La sospecha, creo que tu diapositiva, tu mensaje a casa es muy importante, ¿no? Si tienes una sospecha, creo que hay que hacer uso de los criterios clínicos que tenga, las escalas, como bien dices, y valorar riesgo-beneficio de iniciar, ¿verdad? El tratamiento lo más pronto posible, ¿verdad? Riesgo-beneficios, porque obviamente un diagnóstico tardío compromete la morbimortalidad de los pacientes de una manera significativa, ¿verdad? Esta es una verdadera emergencia clínico-quirúrgica. Digo también quirúrgica porque puede ser algo que se presente en el postquirúrgico, es inmediato, mediato, etcétera, ¿verdad? Te agradezco, permíteme, me parece que hay una pregunta más, nos va a dar tiempo. El doctor Milton Mairiana te felicita. Y bueno, ya en aras del tiempo, te extiendo el agradecimiento. Como les digo, la ponencia estará a partir de una semana en el canal de YouTube. A todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Muchísimas gracias, doctor López. Te haré llegar tu diploma. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.